Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Si usted es fan como yo del cine argentino, pues tenemos realeza en la casa. Estamos hablando de Eduardo Alfredo Sacheri, nacido el 13 de diciembre del 67 en Castelar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Reconocido escritor, guionista, historiador y docente. Se hizo famoso por su novela La pregunta de sus ojos, que fue adaptada al cine por Juan José Campanella bajo el título El secreto de sus ojos, ganadora al Oscar a la mejor película extranjera del 2009. Además ha escrito novelas exitosas, novelas futbolísticas y ganó el premio Alfaguara con La noche de la usina. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor, es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. El placer es mío. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Y mejor ahora que nos va a contar qué se siente. No le voy a preguntar qué se siente Brasil, ¿no? Pero qué se siente ser parte de una película que ganó un Oscar con un guión que tuvo que adaptar y que su hijo o hija, o como lo quiera llamar, se fue transformando para hacer El secreto de sus ojos. La verdad que es lindísimo, maravilloso, fantástico y extraño al mismo tiempo. Yo siempre agrego esa otra cuestión. ¿Por qué digo lo del extraño? Porque uno cuando escribe un libro, o cuando lee un libro también, uno arma un universo al que siente cerrado sobre sí mismo. Hay ciertos rostros, ciertos ambientes, ciertas voces, y uno lo vive como una experiencia terminada, en principio. Una película basada en un libro le da una nueva vida, pero es una vida diferente, donde aparecen actores, actrices, la mirada de un director, movimientos, voces, música, recortes inevitablemente argumentales, síntesis, modificaciones. Entonces son como dos parientes, como dos personas de la misma familia. Así es como terminan siendo libro y película. Hay un aire que comparten y naturalmente que sea así de exitoso es estupendo para la vida y la carrera de uno, pero no son lo mismo. Recordemos que Eduardo está aquí en Guayaquil para la 10ª Feria del Libro, la 10ª edición de la Feria del Libro en el Centro de Exposiciones y Convenciones, ya me corrigieron ayer, de Guayaquil, ya me corrigieron ayer, me dijo, no es ni lo uno ni lo otro, son las dos cosas. Muy bien. ¿Qué le inspiró a escribir ese gran libro? Bueno, yo creo que siempre es un conjunto de cosas que confluyen. Lo interesante es que uno no las ve mientras escribe. No es que uno conoce la respuesta cuando está escribiendo. Cuando está escribiendo tiene una necesidad simplemente. Cuando va dejando el libro atrás, como quien observa por el espejo retrovisor del coche lo que ha dejado kilómetros atrás, ahí se va dando cuenta. Tenía ganas de hablar de la justicia, del sistema judicial en Argentina. Yo, mientras estudiaba en la universidad, trabajaba en un juzgado criminal y era un trabajo muy interesante. Tenía ganas de hablar del último gobierno de Perón, que es el que está de fondo antes de la dictadura militar de la Argentina. Tenía ganas de hablar de una historia de amor fallida, demorada, secreta, callada. Tenía ganas de hablar de la idea del castigo, de las formas del castigo, de un delito horrible que no necesariamente, o cuando la justicia y el sistema falla, ¿qué queda como castigo? Bueno, creo que todas esas incógnitas se cerraron en esa novela primero y película después. Pasemos a otro tema, porque el tiempo no es eterno aquí en radio, pero yo quiero saber por qué, cómo así empezaste escribiendo libros de fútbol. Bueno, yo empecé escribiendo cuentos breves, de todo un poco. Alguno de fútbol, alguno policial, alguno romántico, alguno... Lo que sucede es que en Argentina, no voy a descubrir nada, amamos el fútbol, y había un programa de radio precisamente, que en la década del 90 buscaba vincular al fútbol con estas otras cosas, la música, el cine, la literatura, y trataban de leer cuentos de fútbol cuando aparecían.
En Argentina tenemos una larga tradición de cuentistas y tenemos a Osvaldo Soriano, Roberto Fontana Rosa, autores que habían hecho cuentos de fútbol. Usando mi caradurez de la juventud, envié algunos cuentos a esa radio y los empezaron a difundir. Hoy diríamos se viralizaron. Claro, en los 90 la radio era la única herramienta de viralización de algo. Correcto. Para que algo corriese y al mismo tiempo los oyentes pudieran decir esto me gusta. Es decir, un llamado telefónico era el me gusta de los 90. Y esos like fueron lo que a mí me permitió, bueno, ni más ni menos que empezar a publicar, que es como el primer gran escollo de los autores. Vender libros es el segundo. Bueno, la radio generaba esa posibilidad. Publiqué un libro, publiqué 2, publiqué 3, donde los cuentos de fútbol eran centrales para este público, les diría más futbolero que lector, porque esa es otra particularidad del cuento de fútbol. No siempre lo lee el amante de la lectura, claro. Lo lee el amante de fútbol, que dice, también me puedo acercar al fútbol por este otro lado medio infrecuente. Y luego, cuando Campanella empezó a leer mis libros, sintió que teníamos como un universo en común, y él se acercó a mí a decir, alguna vez hagamos algo juntos. Yo acababa de publicar mi novela La pregunta de sus ojos, y por suerte la leyó, y por suerte se entusiasmó, digo, porque si no hubiera sucedido eso, nada de lo posterior hubiera pasado. Tú tienes un coloquio en la FIL hoy o mañana. Ayer estuvimos hablando sobre cine y literatura, y hoy tengo una presentación más personal, es decir, una entrevista más vinculada conmigo y firma de ejemplares. Entiendo que también viene Agustina Basterrica. ¿La conoces? La conozco. Agustina pertenece como a una nueva generación de escritoras. Cadáver exquisito es maravilloso. Es que es muy buen libro, ganó el premio Clarín en la Argentina ese libro. La verdad que en Argentina se escribe mucho. Agustina representa como esa nueva generación de autores que vienen como desde atrás empujándonos a los viejitos como, bueno, hagan sitio, vayan, circulen. Hacerte sitio con ese guión, un Oscar encima, no es fácil, ¿eh? Bueno, realmente es cierto que yo me preguntaba cuando vivíamos esos meses frenéticos de estrenar la película, que fuera un éxito, que Argentina la enviase, que la Academia primero la considerase en la shortlist y luego finalista. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Con qué se come un Oscar? Es decir, ¿qué es un Oscar? Un Oscar es un hito, sobre todo. Pasa eso, queda luego en la memoria colectiva y queda en tu currículum también. Yo me doy cuenta que en los más de 10 años transcurridos después, lo que hace un Oscar es, te convocan para trabajar. Ni más ni menos que ¡qué eso. pena! Claro, porque esa era la siguiente pregunta, ¿qué viene después de eso? O sea, En realidad, lo único que te queda es seguir trabajando, porque no va a volver a ocurrir, creo. Difícilmente vuelvan a hacer se hicieron otras películas con novelas mías, pero no llegaron al Oscar. Es decir, es dificilísimo que eso te vuelva a suceder. Pero te instala en un radar del mundo de Hollywood, en el mundo del radar de las plataformas, para seguir guionando cosas. Te permite que tus libros viajen. claro. De hecho, yo no estoy aquí en Ecuador simplemente por mi cara bonita. Justamente sería imposible en ese caso. Sino porque, bueno, se conoce mi novela tal por el Oscar y eso es lo que permite que tus libros salgan. Después, en el mejor de los casos, los lectores eventualmente gustan de esos libros y se establece el vínculo. Pero el Oscar es así como un faro que ilumina y mucha gente que de otro modo no te conocería, pues te conoce. Eduardo, hemos hablado de que escribe sobre fútbol, escribe sobre un poco de drama, quizás policiales, incluso historia. ¿Podrías decir que te consideras un escritor multifacético? Lo que pasa es que la vida es la polifacética. Cualquiera de nosotros tiene un montón de interrogantes en su cabeza, en general. Yo he encontrado que escribir es una manera, para mí, de interrogarme al respecto de lo que me interesa. Construyo historias, sí, pero en esas historias, vos como lectora te encontrás una historia, pero lo que a mí me interesa es hacerme la pregunta, personalmente. Y encuentras las respuestas. Por lo menos por un rato. Es decir,
No son respuestas definitivas, pero sí te apacigua, te tranquiliza, te serena, te equilibra. Lo mismo que nos pasa a veces con el arte, viendo una película, leyendo un libro, escuchando una canción, que sentimos que, bueno, algo de nuestra ansiedad disminuye, algún equilibrio encontramos. Con los libros pasa lo mismo. Entonces, claro, creo que escribo diverso porque siento diverso y me preocupo diverso. Pero hay una tendencia también en encasillarte, en encasillarte en lo que te gusta o en encasillarte en lo que estás más asociado a crear. No eres de ese team, entonces. Yo creo que por suerte, sobre todo después del Oscar, tomé la decisión de evitar encasillarme. Porque si no sentía que iba todo el tiempo a intentar repetir la fórmula ganadora. ¿Viste como algo que cocinas una vez y te ha salido bien? Has usado los ingredientes, sí, las instrucciones, pero no va a volver a salir igual. Entonces, si uno se emperra, decimos en Argentina. O sea, aquí también. En insistir. Lo único que creo que uno va a lograr es frustrarse ante la imposibilidad de que, no gané de nuevo un Oscar. Y no va a pasar. Así, facilito. Eduardo, hay una nueva generación que es muy distinta a aquella en la cual tú transitaste en tus primeros años como escritor de cuentos cortos. Y evidentemente tú lo has notado. Una afectación incluso comercial, de la cual se habla mucho también, aunque digitalmente hay alguna alternativa. Hemos conversado mucho en esta mesa. ¿Qué hacer para que la nueva generación, de una forma un poco más masiva que lo que existe ahora, se pueda interesar por los libros que valen la pena? Es difícil. Yo creo que perseverar en escribir de cierto modo. Cuando digo de cierto modo, me refiero a veces es fácil, queriendo lograr visibilidad, hacer lo mismo que se está haciendo hoy en día. Entonces, si las cosas tienen que durar 15 segundos, todos hagamos las cosas en 15 segundos. Y lo único que vamos a lograr con eso es invisibilizarnos todos. Me parece que es importante no sucumbir a las modas. Pero al mismo tiempo te digo, es importante también construir buenas historias. Porque lo que queda son las buenas historias, no los libros que hablan de... ¿Vieron esta literatura del yo tan frecuente, tan habitual hoy? Yo creo que yo soy demasiado aburrido como para que a alguien le pueda interesar más de 10 segundos. La Ilíada no es literatura del yo. No vamos a escribir la Ilíada ninguno de nosotros, pero no es literatura del yo. Son unos griegos y unos troyanos destrozándose. Que los lectores de hoy encontramos el modo de que nos signifique algo. Pero la Ilíada habla de griegos y troyanos. Cuenta una historia, tiene una trama, tiene un conflicto, tiene una estructura. Eso es lo que siento que hoy falta un poco en la literatura y hace que nos cueste mucho, y sobre todo a los más jóvenes, encontrarle un sentido a eso. Yo creo que el sentido está. El asunto es seguir recorriendo esos caminos. Eduardo, antes de dejarte ir, ¿qué hacemos para que los jóvenes lean? Primero, que lean los adultos. Perdón que... ¿Está bien? De acuerdo, ¿no? Sí. Porque a veces siento que los adultos le caemos mucho a los jóvenes con esto de lean. Y veo un montón de adultos que están con sus pantallitas... Doble moral. Recorriendo redes durante 2 horas y media. No te digo que... Pero si de las 2 horas y media ese adulto media hora la dedica a leer y, por ejemplo, lee en voz alta. La lectura en voz alta es algo maravilloso para incorporar a otros, no es solo correcto. jóvenes, sino cualquiera que no tiene el hábito de leer. Si tú eres un buen lector en voz alta, cuando digo buen lector digo, pones las comas donde debes, sí. los puntos donde corresponde y las entonaciones donde... Hay un montón de gente que no está bien alfabetizada, tenga la edad que tenga, que va a decir, qué interesante es esto. No le pasa porque la lectura silenciosa de cada uno, cuando es mala también en el silencio. Entonces, la lectura en voz alta creo que es una gran herramienta para convocar gente a la lectura. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo. Hoy, ¿a qué horas vas a estar en la fiesta?
Creo que a las 7. Pero Sí, miren, es en el segundo, es en el bloque de la tarde. Estaba revisando el horario más temprano, es en el bloque de la Que tarde. vayan a cuando after quedan las office la gente y se Salgan de la quede. oficina y vayan. Claro. y vayan porque yo no voy a estar en Guayaquil rápidamente de nuevo. Así que Qué bueno. he venido hasta Guayaquil. El viaje de Buenos Aires es muy largo. 6 horas. Quiero darles... Mucho. Directo. Es que no hay directo, o sea, tenemos escala en Lima. Sí. En Santiago. Sí, la tenemos conexión 2 horas de latinoamericana diferencia. Yo es tengo mucho malísima. sueño en este momento. Quiero darles pena. Pero- los argentinos en eso somos buenos. ¿Sabes qué es bueno en Guayaquil? Compadézcanos. ¿Sabes qué es bueno en Guayaquil? Que aquí aprendes a desayunar. Bueno, entonces, ¿Ya desayunaste en Guayaquil? ya desayuné. Sí, es cierto que en comparación al desayuno argentino es Cachitos y café. un desastre. Los croissants de ellos, Por las eso los facturas. cachitos, las facturas. Ese es el desayuno de ustedes. Bueno, no lo digan, no nos humillan de esa manera. Está bien, tenemos un desayuno pero tenemos buena carne. Eso Es nuestra claro. única No, receta. del almuerzo para arriba Por sí no supuesto, hablemos. por supuesto. Es lo único que podemos decir, tenemos buena carne. Pero el desayuno de Guayaquil es espectacular. Aquí desayunamos, ya me imagino que te habrán puesto el bolón enfrente y una Sí, cantidad de cosas. Duró 1 hora y media, Sí, lo que pícaro. supuse que iba a durar 10 minutos, así que... no. Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Era Eduardo Sacheri, él es el escritor y guionista de la película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar. Además tiene un premio Alfaguara en el 2016 por La noche de la usina, y busque sus cuentos de deporte porque son un lujo. Va a estar en la Feria del Libro el día de hoy. Así que salga de la oficina y vaya a escucharlo, pregúntele. Si usted quiere ser escritor, esta es su oportunidad. Y si quiere leer, ya le dijo, lea en voz alta, eso lo va a ayudar.